los compañeros de la mesa seremos capaces de enterrar el legado de Popeye, porque los restos de Popeye se entierran. Claro. Y su legado maldito. Su legado pervive aun cuando él estuvo en la cárcel, aun cuando fue el ejemplo de lo que sucede con alguien que dedica su vida a delinquir. Y vea usted, duró un tiempo fuera de la cárcel, en una libertad condicionada, y terminó luego otra vez en la cárcel por seguir en las andanzas. Lamentable historia. Bueno, la historia es lamentable y la historia es conocida, pero más lamentable es que su legado siga vivo. Sí, la respuesta a su pregunta debe ser no, doctor Londoño, en la medida en que no se aplique el glifosato, en la medida en que no se aplique la extinción de dominio como corresponde, ¿no? Hasta que todo eso no ocurra. Pues, y en la medida en que dejemos esta moral de que la gente vale por lo que tiene y que por tener es válida cualquier cosa. Si hay que poner bombas, se ponen. Si hay que matar gente, se mata a la gente. Si hay que aterrorizarla y sacarla de sus veredas y de sus campos, pues eso se hace. Lo que haya que hacer, se hace. Esa moral es la moral del narcotráfico. Eso está vivo. Claro, eso lo están ejecutando ahora las FARC, igualito. Claro, lo está ejecutando las FARC, lo está ejecutando el ELN, los Pelusos. Esto que Sergio decía esta mañana en su noticia para empezar la jornada, en la hora de la verdad sobre lo que ocurrió con el paro armado en el Catatumbo, es la muestra de eso, del legado de Popeye que se mantiene vivo. Lamentablemente así Qué horror. Esa etapa de la vida nacional desgraciadamente no se puede declarar cerrada. Y después vinieron los Rodríguez Orejuela y ahora estamos hablando de los bienes de Pacho Herrera y entonces quién sabe cuántos bienes quedaron en la familia de los Rodríguez Orejuela por ahí dando vueltas. Eso es lo de menos. Eso y es detrás vienen las FARC y el ELN y los Pelusos y los cualquier nombre que haciendo exactamente lo mismo, y están apareciendo otra vez los carteles y los cartelitos y están apareciendo los jíbaros y los jibaritos y nos están envenenando a la juventud. Ténganlo presente, la están envenenando. Cuando uno mira con horror que es que un muchacho hizo no sé qué barbaridad y que mató a la mamá y el otro que mató a palos a un niño de 21 años. Eso es imaginable sin el ingrediente de la droga, de la cocaína, del bazuco, de todas estas porquerías. No. No. Y vea usted, doctor Fernando, todos pagan en cualquier escala en la sociedad colombiana los estragos del narcotráfico. Bien sea la gente en el barrio por cuenta de las ollas del microtráfico, que no son ollas de microtráfico, sino narcotráfico. Hay que ver cuánta droga se pasa en algunos barrios, sino en todos, en la ciudad, cuántos jíbaros hay dispuestos a atacar a los niños para convencerlos de entrar al vicio, y cómo esto se crece en lugares como Norte de Santander, como en Nariño, Guaviare, el Meta, Antioquia, donde la coca es el medio de subsistencia de una ciudadanía que se alimenta de eso porque pues no hay más. De mar en todo el país. Le pongo un desafío. Busque un municipio de Colombia donde el alcalde no le diga que su principal problema es la olla del microtráfico. Busque uno, en cualquier lugar del país, en el norte, en el sur, en oriente, en occidente. El gran problema nacional es el tráfico de drogas, lo que llaman el microtráfico, como para no darle importancia, ¿no? Y entonces le dan también el nombre eufemístico de la olla. Entonces, la olla del microtráfico. Y eso está acabando con el país. Acaba con el país y acaba con la moral de trabajo. Es que la gente que trabaja por un salario y trabaja por tener una vida digna, mira a su alrededor y ve gente que simplemente con un golpe de esos de suerte de una vez, purrundún, se ganó todo lo que se puede ganar en la vida de trabajo. ¿Cuánta gente ahí dice, yo me le apunto? ¿Cuántos jóvenes que se vaciaron los jóvenes, se vaciaron los campos de los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Vaya, pregunte primero en las zonas cocaleras. Y por eso, cuando salían los informes del DANE diciendo que no había desempleo en esas regiones, en las zonas más apartadas, uno dice, pues es que no hay, que va a haber desempleo, todos están ocupados.
o de sicarios, o de traficantes, o de sembradores, o de fabricantes de la coca o de la pasta. Bueno, y ahí estamos. Ahí estamos, en fin. Y por el otro lado, los consumidores. Es que mire que podríamos decir, el sobreviviente de los del puente peatonal de la 123 en Bogotá, los que fueron pues ultimados por la víctima del atraco, había uno que estaba en un carro esperándolos, ¿no? Un cómplice que estaba en el carro esperándolos. Ese pues se escapó, pero fue detenido por las autoridades y parece que en las primeras declaraciones que dio, dijo que en efecto sus compinches, los que fueron dados de baja por el médico, estaban enmarihuanados y que siempre salían a atracar enmarihuanados. Pero claro, Sergio, es una constante, es una constante. Hace ¿cuántos años? Yo era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos. Los asaltos a los bancos, ¿cómo se hacían? Con gente enmarihuanada o encocada, pero en todo caso drogada. La gente en su sano juicio no es capaz de hacer ciertas cosas. No es capaz, físicamente no es capaz. Pero con droga de por medio son capaces de todo. La droga es el camino abierto para las peores atrocidades. Pues ahí está, esos tres atracadores abatidos por el médico al que pretendían atracar, pues estaban drogados al momento de cometer el delito. Bueno, y de ese caso a propósito, ¿no? Temas de la justicia, es que ayer trascendió el video de la audiencia en la que 2 de esos 3 habían sido capturados por hurtar un vehículo. Les imputaron malos cargos y los dejaron en libertad. Habían sido capturados varias veces, había 15 anotaciones en uno de ellos, por ejemplo. Pero no, es que aquí la justicia no pasa nada, la impunidad es campante. No hay política criminal, no hay cárceles, no hay sitios donde meterlos. El juez sabe, dice, bueno, y yo los mando para la cárcel y me dicen, pero es que ya físicamente no tenemos dónde, porque Juan Manuel Santos no construyó un calabozo y este gobierno tampoco. Para que seamos francos, no hay política criminal y tiene que empezar por un sistema carcelario robusto, claro, donde haya cárceles dignas y donde las cárceles no sean escuelas de delito, sino que sean campos abiertos para la resocialización del delincuente. Ese es otro concepto completamente distinto. Y por eso tengo en la memoria tanto en el corazón al general Ricardo Cifuentes, que fue mi director del IMPEC y que resolvió los problemas de hacinamiento carcelario y los problemas de alimentación de los presos. ¿Usted sabe que a Ricardo Cifuentes lo aplaudían los presos cuando llegaba a las cárceles? Ese es el único caso en la historia donde un preso tenga que aplaudir al carcelero porque les daba condiciones dignas de vida, porque estaba dedicado a cumplir su tarea. Eso se acabó. ¿Sabe qué me llama la atención, doctor Fernando? En este Congreso de la República, donde hay tantos defensores y defensoras de derechos humanos, ¿sí? ¿Sabe a quién me refiero, verdad? ¿A esos que visitan las cárceles? Pero claro. Sí, exacto. Bueno, hablando de estos personajes que tanto hablan prohibidos y demás, ¿no? Hablando tanto de derechos humanos y eso, no he visto el primer proyecto de ley que ayude a la situación de hacinamiento en las cárceles de Colombia. No he visto el primer proyecto, no he visto la primera idea que ayude a cumplir con los fines de resocialización de la pena. No existe. De esos defensores de derechos humanos que se lo pasan paseándose por todas las cárceles. Solamente ven a los presos como un botín para poder sacar testimonios falsos y para poder incriminar y buscar y señalar a otros, a sus enemigos y contradictores políticos. Pero esos que tanto hablan de derechos humanos, ¿cuándo será que se les va a ocurrir hacer algo para evitar y para detener esta ola de hacinamiento en las cárceles que hacen que sea inhumana la estadía y violatoria de todos los derechos fundamentales de los presos en Colombia? Y fuente de nuevos delitos y de nuevas preocupaciones para la ciudadanía. Y allá salen monstruos. Salen graduados. Entran delincuentes y salen monstruos. Bueno, esa es la política carcelaria en Colombia, la que no existe. Por desgracia, tenemos que decirlo, no existe y este gobierno no ha tenido tiempo de construirla. Se acabó el tiempo y nos llevaron a punta de anuncios. Sí. La ministra de Justicia no está dedicada a hacer lo que le corresponde, sino que está dedicada, válganos Dios, a intrigar con Maya Villazón a ver si le nombran magistrados amigos.
y costeños. Por favor, por favor. Para más dolor. Para administrar justicia bien administrada se necesita ser bayuno, caldense, costeño, chocuano, o se necesita ser un gran jurista y se necesita ser un gran ser humano y haber sido un excelente juez, maravilloso, si fuera posible. Esas son las condiciones que hay que mirar. ¿Cómo le parece? No, pero es que es costeño. Pero faltaba más, faltaba más. Claro que ser costeño no es ningún impedimento. Y si toda la corte va a ser de costeños, magnífico que lo sea. Pero ese criterio, por favor. Y vea usted... ¿Qué es esto que estoy viendo? Sí, quería simplemente para rematar el tema del legado de Popeye, contándoles a ustedes al oído de la audiencia que era lo que faltaba, alias Pablito, ¿no? Recuerdan ustedes quién es, el jefe que llaman militar del terrorismo del ELN, pues envió un comunicado lanzado a través de las redes sociales al mundo y a Colombia para que entiendan las condiciones que ellos imponen ahora para dejar de atacar la infraestructura petrolera en el país. Caramba, sí. ¿Esto cómo es? Vea que es bien interesante según lo que plantean estos sujetos. Ellos dicen que hay 7 condiciones para dejar de atacar los oleoductos en Colombia y les voy a mencionar a ustedes algunas de ellas. Una condición, que los precios de los combustibles bajen hasta en un 50%. ¿Adivine para qué? Pues para el narcotráfico. Pues además, ¿no? Deben sacar los proyectos que existan en estos momentos en el país de las zonas de reserva y de las zonas campesinas y de los resguardos indígenas. No puede haber proyectos minero-energéticos en esas zonas. También exigen prohibir el fracking. Y también la eliminación de los peajes y que las regalías petroleras, la eliminación de los peajes en las carreteras y que las regalías petroleras las manejen las comunidades organizadas cuando uno pide para no poder cumplir. Bueno, hágame el favor, pero eso será de verdad o eso será una pantomima o es tan estúpido, es tan imbécil lo que usted nos acaba de leer, que uno dice, no, eso ni siquiera Pablito es capaz de escribirlo. Pablito, que recuerden, está libre por una decisión absurda de una señora directora del IMPEC que lo mandó a su zona de influencia con un guardián, uno, al que desde luego le pegaron un balazo y Pablito quedó libre. Y a esa señora, la señora Moya Suta, ¿no? Sí, señor, Teresa Moya Suta. Teresa Moya Suta, no le pasó nada. Siguió su camino rampante, no, por favor. Y ahí tienen a Pablito haciendo de las suyas. ¿Una cita médica, me parece? Sí, claro, para cualquier cosa, pero tenía que ser allá en Arauca, no podía ser aquí en Bogotá. Uno de esos diseños de sonrisa, ¿no? Exactamente, pero allá en Arauca. Pero ahí los tiene ustedes, como hay que decirlo, el gobierno ha dicho que si el ELN cesa las actividades terroristas, pueden hablar de un posible diálogo, pues el ELN ya empieza a dialogar y a decir, vea, yo les propongo que ustedes cumplan con esto y nos vamos entendiendo. Claro, rebajen los combustibles, la gasolina a la mitad. Es que es cómico, es cómico. Bueno, y que hay ya más puntos de los del paro. Sí. ¿Sí? No se han sentado a la mesa, pero sí les han surgido más punticos para tratar. Pues como si fueran pocos, porque es que la lista es de 104 puntos inicialmente, ya vamos en 135 puntos que ha propuesto el Comité del Paro Nacional, que deben discutirse en la mesa, pero además discutirse y pasar a negociarse. En caso de que no haya negociación, pues simplemente no va a haber conversaciones, sino que va a haber marchas y paros en todo el país. Bueno, y a esos 135 súmele esos 7 del ELN, porque pues ya se ha confirmado que el ELN y las FARC han infiltrado pues las manifestaciones, lo confirman las autoridades. La alcaldesa Claudia López. La alcaldesa Claudia Nayib López, sí señor. Hágame el favor. Bueno, ¿y cómo le parece la idea de Claudia López de hacer una ciclovía por la carrera séptima de la 200 a la Plaza de Bolívar? ¿Por dónde la va a meter? ¿Cuánto le va a costar? ¿Eso qué efecto va a producir sobre el tráfico de los carros que ya no tienen por dónde andar? Porque hay una, la de la carrera 11, visítela, entre la calle 100 y la calle, ¿qué será eso? Recuerda. La que va por toda la 11, hasta que se acaba la 11 en Lourdes, en el Parque de Lourdes,
y conecta con la carrera 13 y continúa hasta el centro financiero en el centro, en Bueno, la calle pero me 26. refiero a la parte de la carrera 11, uno de los lugares más congestionados de la ciudad, que tiene un espacio para ciclorruta, que la mayor parte del día permanece vacío. Y Ah, sí, esa entonces, va hasta la 116 en el norte. a esa me estoy Sí, señor, refiriendo. hasta la 116 en el norte. Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a tener ciclorruta por la carrera séptima. Mientras sea, por algún milagro, no sé cuál, construyendo un nuevo espacio para que pasen las bicicletas, pues no hay Ampliando la ocasión. vía, sí. Hágalo, Sí, ampliando la vía, si es sí. que es posible, si es que eso es posible. Pues es lo que correspondería porque no hay cómo reducir más pues los carriles también de los Sí, vehículos en la que es lo carrera que han séptima. hecho, No. como dice el doctor Fernando, en carreras como la 11 y en otras tantas partes de la ciudad donde uno dice, pero hombre, por acá pasan muy pocos ciclistas comparado con el flujo de vehículos. Por ejemplo, aquí tenemos al lado de RCN una vía que es la 35, debe ser esa, 36. La 36 tiene su carril de ciclorruta y pues pasa un carro con dificultad y una moto que es posible le raya el carro a la persona que va ocupando su carril. Cosas que no entiende uno. Bueno, veo que le adjudican a Fedesarrollo el cálculo de que la economía creció 3.3% en el último trimestre de 2019. Eso no es posible. Matemáticamente no es posible. Pues Fedesarrollo lo calcula así, lo dice el diario La Bueno, República hoy y dice que Fedesarrollo plantea el crecimiento sobre el 3.3% en el último trimestre del en el año 2019. Del No, en o el en 2019. el año. trimestre. Trimestre En del el 2019. trimestre. Pero no puede ser. A ver, ¿cuál es el crecimiento en los 3 primeros trimestres? Alguien que nos dé la miradita, que nos dé la mano, porque eso es simplemente una cosa matemática. La economía debió crecer más para que pudiera quedar en el 3.3. Bueno, pero en fin, no vale la pena la discusión. Lo que vale la pena es recordar que parte importantísima de ese crecimiento se le debe a la llegada de 2 millones de venezolanos. Ah, pero eso es un contrasentido. No, no es un caso contrasentido. Los 2 millones de venezolanos desayunan, almuerzan, comen, piden servicios. Eso es por el lado de la demanda, eso es aumento del Producto Interno Bruto. Y desde luego, la cocaína, la cocaína. Pero ese estudio sí no lo hace Fedesarrollo. Ese estudio lo hizo Andrés Felipe Arias con respecto al momento en que se cayeron los precios del petróleo. ¿Cómo sobrevivió el país? A punta de cocaína. Esa es la verdad, esa es la verdad. Juan Manuel A Santos ver, acabó con la bonanza petrolera y cuando llegó la destorcida, ahí estaba la cocaína. claro. Bueno, ¿cuál Vamos a fue ver el...? cómo cierra además un crecimiento de 3,3% el tercer trimestre, el cuarto trimestre, perdón, en momentos en que la economía estuvo muy golpeada por las manifestaciones, además. Claro, Las pérdidas del comercio fueron inmensas, ¿no? No podemos dejar eso de lado. ese cálculo nadie lo ha hecho. Porque en Chile sí tienen cálculos y son cálculos dramáticos de cómo la economía chilena se ha venido al piso por obra de todos estos escarceos democráticos, que consiste en tirarle piedra a la policía, en dañar inmobiliarios, en asaltar supermercados, en aterrorizar a la gente y en disminuir el ritmo de la economía del país. A eso Mire, están el año pasado los trimestres quedaron así. Primer A ver, trimestre creció 2,8%, ya, segundo trimestre 2%, sí, tercer trimestre 3,3% y y el faltaría cuarto. pues el dato del cuarto que Fedesarrollo dice sería también del 3,3%. Entonces la economía creció menos del 3.3%. Claro, necesariamente No, el pero año tiene que cerrar. necesariamente. La cuenta de Fedesarrollo no da. No da, no da. La matemática no da. La economía tuvo que crecer, el cuarto trimestre, por ahí 3,8%, para que pudiera quedar el crecimiento del año en 3.3, No, pero con ojo un porque 2. la estimación que está haciendo Fedesarrollo es del cuarto trimestre, no del año. El dato que da Fedesarrollo es para el cuarto trimestre, no para el año. Sí, Sergio, no me has entendido. Ya el DANE dio el dato del crecimiento para el año, ¿no es cierto? Lo dio en 3.3, ¿cierto? Ah, sí, señor.
Muy bien. Si creció el 3.3 en el año es porque en el cuarto trimestre el crecimiento fue por allá del 3.8. Claro, porque toma el 2, el 2.8 y el 3.3, eso arrastra hacia abajo el crecimiento y da 3.3, quiere decir que el último trimestre fue un trimestre grandioso para el DANE. Si fue el 3.3, la economía colombiana no creció el 3.3 en el año. ¿Entendido? Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. No da. No dan las cuentas. No dan las cuentas. ¿Cuánto se necesita de crecimiento en el cuarto trimestre? Es un problema de aritmética. Sí, tendría que ser el 3.8, el 4, para que diera 3.3 el resultado final. Bueno, muy bien. Tenemos nuevo presidente de la Corte Constitucional, ¿no? Sí, señor. Se trata del doctor Alberto Rojas Ríos, quien fue elegido ayer con 8 votos en la Corte Constitucional como presidente y quedó elegido también de una vez como vicepresidente Antonio José Lizarazo. Recuerda usted, ¿no? No, pues que hombre cercano al proceso que si lo con las FARC. Que si lo recuerdo. Vamos a ver en qué cambia con esta llegada a la Corte. Debe ser el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Dios nos tenga de su mano. Y una para terminar, si le parece. Sí, claro. Pues bueno, vea, les tenemos una al oído y la pregunta es buenísima. ¿Quién es el magistrado en la Corte Constitucional que juraba que él era un hombre pro vida y que resultó no serlo? Escuchen. Ya lo voy a decir, 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 ya lo voy a decir. Pues se trata del doctor Alejandro Linares, quien hoy tiene en sus manos la decisión sobre la despenalización del aborto en Colombia. Fuentes del Centro Democrático le confirmaron a la hora de la verdad y a esta sección que efectivamente en aquel momento cuando el doctor Alejandro buscaba los voticos en el Senado, recuerden que así es como se elige a los magistrados de la Corte Constitucional, le preguntaron, oiga magistrado, sabemos y entendemos que usted esto no podrá pronunciarse en la plenaria, pero aquí internamente en la entrevista en privado, díganos, ¿usted es un hombre pro vida? ¿Usted cree en el derecho del no nacido a vivir? Claro que creo en eso, por supuesto, yo soy un hombre católico, un hombre pro vida, este es mi sentido. Pero no se nota ese catolicismo. Pero mire, ¿no? Usted, pero además... Es católico, pero no ejerce. Pero además, alguien que estuvo muy presente en su elección, hace unos días se lo encontró y en medio del debate jurídico por la despenalización del aborto, le dijo en su cara, le dijo, oiga, usted nos traicionó, nos dijo que era un hombre pro vida y mire lo que está haciendo, mire para dónde va con la sentencia. Ahí tiene. Bueno, y parece que no va a ser posible tener a nuestro invitado. Sí, ya está, nuestro invitado ya está listo. Pero ¿por qué no nos lo dice la producción? ¿Qué hacemos pues para que la producción hable? Ya, aquí está, ¿no? Ya nos confirman que sí está el señor Juan Pablo Medina. Lo estoy preguntando hace cuánto tiempo. Pero no puede ser. Bueno, nuestro invitado a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional sobre aborto. Claro, porque hay un caso inaudito de un hombre cuya mujer resolvió que quiere abortar el niño que nació de entre los dos y la mujer se le perdió y quiere abortar el niño y él está desesperado localizando a la mujer para que la policía le garantice el derecho a él, el derecho de ser padre. Claro. Es muy importante, pero ¿qué tal el derecho del niño a vivir? Esto es una cosa dramática. Esto es una cosa dramática. Que además ya tiene 7 meses de gestación, me parece. Sí, señor. 7 meses. Van a matar un niño. ¿Estará haciendo la policía lo que conviene para impedirlo? En un minuto estaremos con Juan Pablo Medina hablando de ese tema. Y hablábamos con ustedes al oído.